Mis padres me dejaron en un hogar de acogida a los 12 años para viajar con mi hermana. Ahora están desempleados, desesperados y tratando de encontrar trabajo. Así que les di lo que se merecían. Mi nombre es Adam y ahora tengo 24 años. Pero esta historia comienza hace años, cuando solo tenía 12 años. En aquel entonces, pensaba que mi familia era bastante normal. Al menos lo que yo creía que era normal. No éramos ricos, pero teníamos una casa decente, ropa decente y la vida parecía estar bien. Mis padres, Laura y Greg, no actuaron como si algo estuviera mal hasta que sucedió. Luego estaba mi hermana, Emma. Emma era la niña de oro. ¿Conoces el tipo? Los profesores la amaban. Los padres no podían dejar de alardear de ella. Si ella siquiera estornudaba, era tratado como una obra maestra. Yo era solo Adán. No es que yo fuera un niño malo ni nada, pero no importaba lo que hiciera, era como si fuera ruido de fondo. Emma consiguió el espacio del refrigerador para sus dibujos. Recibí una palmadita en la espalda y un "eso está bien, Adam". La cosa es que no odié a Emma por eso. No fue su culpa que la trataran como un trofeo, como si yo no importara. Pero definitivamente me hizo sentir que no era importante. De todos modos, el día en que todo se vino abajo empezó con bastante normalidad. Estaba en mi habitación jugando con algunas figuras de acción viejas que aún no estaba listo para dejar de usar. Entonces Laura me llamó abajo con esa voz rara que usan los padres cuando intentan parecer tranquilos, pero uno sabe que algo pasa. Pensé que tal vez había dejado la leche afuera o me había olvidado de hacer alguna tarea. Sin embargo, cuando entré en la sala de estar, Greg y Laura estaban sentados en el sofá y parecían demasiado serios como para que se tratara de leche. «Siéntate, Adam», dijo Greg, señalando la silla frente a ellos. Su tono era cortante, como si se tratara de una reunión y no de una conversación familiar. Laura, por otro lado, estaba haciendo lo mejor que podía para parecer comprensiva, pero algo en ello no encajaba. Me senté desconcertado. Laura respiró hondo y dijo: «Adam, tenemos que hablar de algo importante». Mi primer pensamiento fue que alguien había muerto, tal vez un abuelo que apenas conocía, pero luego Greg dijo: «Hemos atravesado algunos problemas financieros y ya no podemos cuidarte más». Al principio pensé que lo había escuchado mal. «¿A qué te refieres con que no puedes permitirte cuidarme? ¿Soy algún tipo de suscripción que estás cancelando?». Me quedé mirándolos tratando de procesar lo que había dicho. Pero Laura siguió adelante. «No es tu culpa, cariño. Esto es algo con lo que hemos estado luchando durante un tiempo y tuvimos que tomar una decisión muy difícil». «Una decisión difícil, ¿verdad?». Hicieron que pareciera que estaban decidiendo qué paquete de cable conservar, no si abandonar o no a su hijo. Pregunté qué querían decir, aún con la esperanza de que no fuera eso lo que parecía. Laura me explicó que habían encontrado un hogar de acogida para mí y que era solo temporal. Ella seguía diciendo esa palabra temporal, como si eso me hiciera sentir mejor. «¿Por qué Emma no puede ir a la casa de acogida?». Solté, desesperado por entender. El rostro de Laura se enfrió por una fracción de segundo antes de decir: «Emma está en la escuela, Adam. Necesita estabilidad. Una estabilidad que yo no necesitaba». Greg me interrumpió antes de poder decir algo más. «No se trata de elegir a uno de ustedes sobre el otro. Se trata de lo que tiene más sentido en este momento». Empecé a llorar, pero no de forma silenciosa. Fue horrible, un llanto intenso porque, ¿de qué otra manera reaccionaría un niño de 12 años cuando le dicen que sus padres se están dando por vencidos con él? Laura intentó abrazarme pero la empujé. «¿Por qué haces esto?». Pregunté una y otra vez, pero lo único que hicieron fue repetir las mismas líneas ensayadas sobre decisiones difíciles y luchas financieras. Al día siguiente me prepararon una pequeña maleta y me llevaron al hogar de acogida. El viaje hasta allí fue tranquilo. No es el tipo de silencio en el que la gente está sumida en sus pensamientos, sino el tipo en el que puedes sentir la tensión en cada respiración. Me quedé mirándolos, esperando que alguno de ellos se quebrara, me mirara y dijera: «Esto es un error. Vas a volver a casa». Pero no lo hicieron. Cuando llegamos a la casa, me quedé en el auto un momento, esperando que cambiaran de opinión. Greg se dio la vuelta y dijo: «Vamos, Adam. Terminemos con esto». Como si fuera una tarea que simplemente quería tachar de su lista de cosas por hacer.
Salí del coche agarrando la bolsa de lona que habían preparado para mí. Los padres adoptivos, el señor y la señora Miller, estaban de pie en la puerta. Parecían bastante amigables, pero apenas los noté. Lo único que podía pensar era que mis padres, estaban a punto de dejarme allí. Laura se arrodilló frente a mí y dijo: «Te queremos, Adam. Esto no es una despedida para siempre. Solo dale tiempo, ¿de acuerdo?» Ella me besó la frente, pero no me sentí reconfortado. Me sentí como si alguien me estuviera estampando una etiqueta de devolución. Greg me estrechó la mano. Ni un abrazo, ni un apretón de manos, como si fuera un primo lejano al que apenas conocía. Y luego desaparecieron. Me quedé en el porche viendo cómo su coche desaparecía por la calle. Mi pecho se vuelve más pesado con cada segundo. Seguía pensando: volverán. Tienen que volver. Pero no lo hicieron. Esa noche seguí repasando el día en mi cabeza. ¿Qué hice mal? ¿No fui lo suficientemente bueno? ¿Por qué Emma y no yo? Esas preguntas me quedaron grabadas durante semanas. Y lo peor fue que no tenía ninguna respuesta. Todo lo que tenía era su promesa de que esto era temporal. Y aunque quería creerlo, en el fondo tenía la persistente sensación de que nunca los volvería a ver. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que ese fue el momento en que todo cambió. No se trataba solamente de que se fueran. Se trataba de la forma en que se marcharon, como si yo fuera una carga de la que se sintieran aliviados de deshacerse. Pero a los 12 años no tenía las palabras para procesar eso. Lo único que sabía era que mis padres se habían ido y yo estaba solo. Durante los siguientes días, los Miller intentaron hacerme sentir como en casa. La señora Miller preparaba panqueques para el desayuno todas las mañanas. De vez en cuando el señor Miller aparecía en mi habitación contándome cosas al azar. A pesar de sus esfuerzos, no estaba listo para confiar en ellos ni en nadie realmente. Mis padres me habían prometido que esto era temporal, así que me aferré a ello como si fuera mi salvavidas. Me decía a mí mismo que me llamarían, me explicarían todo y que volvería a casa antes de darme cuenta. Pero los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años, y ni una sola palabra de ellos. No fue hasta que comencé la escuela nuevamente que la realidad de mi situación comenzó a asimilarse. Los niños en la escuela notaron que yo era nuevo y me hicieron todo tipo de preguntas. ¿De dónde eres? ¿Por qué te mudaste aquí? No tuve energía para explicar la verdad. Entonces, inventé respuestas vagas como: «Oh, mis padres están trabajando en otro estado por un tiempo». Incluso decir esas palabras me hizo sentir amargura en la boca. Una tarde, después de la escuela, estaba sentado en la sala de estar de los Miller, revisando mi teléfono y evitando la tarea. Fue entonces cuando cometí el error de buscar a mis padres en Internet. Ni siquiera sabía lo que estaba buscando. Quizás solo algún tipo de señal de que todavía estaban pensando en mí. Lo que encontré, en cambio, me dejó sin aliento. Allí estaban, sonriendo en una playa, con el océano detrás de ellos, luciendo más felices de lo que nunca los había visto. El título debajo de la foto decía: «Finalmente viviendo la vida de nuestros sueños». Se me revolvió el estómago al desplazarme por sus publicaciones. Imagen tras imagen de vacaciones tropicales, cenas elegantes y, por supuesto, Emma. Ella estaba en casi todas las fotos, generalmente al frente y al centro, con subtítulos como «Nuestra increíble hija». Era como si no existiera. Cuanto más me desplazaba, más me enojaba. Me dijeron que no podían mantenerme, pero ahí estaban, viviendo como si fueran influencers. Y Emma, ella no estaba en un hogar de acogida como yo. Ella todavía estaba con ellos, sonriendo a la cámara como si todo fuera perfecto. Sentí como si mi cabeza estuviera dando vueltas. No solo me habían abandonado, me habían borrado. Lo que más me impactó no fueron solo las fotos, sino el blog de viajes. Sí, tenían un blog entero donde detallaban su viaje hacia la libertad. Escribieron sobre cómo dejar ir las posesiones materiales, es decir, a mí, les había dado claridad. Me desplacé hacia abajo hasta los comentarios, pero esta vez algo me llamó la atención. Hubo un comentario de una cuenta sin foto de perfil. Decía: «Debe ser agradable huir y dejar todo atrás. Espero que no te alcance». Las palabras eran agudas, como si estuvieran destinadas a cortar cualquier imagen brillante que Greg y Laura estaban tratando de proyectar. Mi mente corría.
¿Qué quiso decir el comentarista cuando dijo dejar todo atrás? ¿Estaban hablando de mí o de algo completamente diferente? Hice clic en el comentario, pero la cuenta era privada y su foto de perfil era solo un círculo gris en blanco. Me desplacé más abajo en la página buscando más información. En otra foto, una de Laura sosteniendo una bebida tropical, alguien más había escrito: «Supongo que valió la pena irse de la ciudad después de todo». Mi pecho se apretó mientras miraba las palabras saltando de la ciudad. ¿Por qué alguien diría eso? Leí más comentarios, pero no había nada tan conciso como esos dos. La mayoría de la gente los felicitaba y les decía lo inspirador que era su estilo de vida. Quería gritarle a esa gente por no ver a través de la fachada. No pude dejarlo ir. Esos comentarios fueron hechos por trolls al azar o sabían algo que yo no sabía. No era como si Greg y Laura fueran ajenos a la mentira. Me dijeron que no podían permitirse cuidarme, pero claramente eso no era cierto. ¿Había algo más? La pregunta daba vueltas en mi cabeza y no podía dejar de pensar en ellos. ¿Pero qué podía hacer? No tuve acceso a su pasado ni a sus secretos. Lo único que pude hacer fue meditar sobre esas palabras crípticas y preguntarme qué más estaban escondiendo. Cerré mi computadora portátil, mis manos temblaban. No se trataba solo de las mentiras que me dijeron. Se trataba del hecho de que ni siquiera se sentían culpables. Ellos estaban allí viviendo sus mejores vidas y yo estaba aquí tratando de descubrir cómo existir sin ellos. Esa noche, durante la cena, los Miller notaron que algo no andaba bien. No fui exactamente sutil en cuanto a mi estado de ánimo. ¿Estás bien, Adam? El señor Miller preguntó, dejando el tenedor sobre la mesa. Sí, murmuré sin querer entrar en detalles. Pero la señora Miller no era de las que dejaban pasar las cosas. No tienes que decirnos si no estás lista, pero si algo te preocupa, aquí estamos, dijo con dulzura. Los miré, a esas personas que apenas me conocían, pero que de alguna manera parecían preocuparse más que mis propios padres. Y por alguna razón, me quebré. Les conté todo, el blog, las fotos, los subtítulos. Esperaba que me dijeran que dejara de mirar o que no importaba, pero no lo hicieron. La señora Miller simplemente escuchaba, sus ojos llenos de esa silenciosa simpatía a la que todavía me estaba acostumbrando. El señor Miller, sin embargo, parecía enojado. «Tienes todo el derecho a estar enojado», dijo inclinándose hacia adelante. «Lo que te hicieron no es culpa tuya, es culpa de ellos. Y no dejes que nadie te haga pensar lo contrario». No fue un gran discurso ni nada por el estilo, pero me impactó. Por primera vez, alguien reconoció que lo que había sucedido no fue mi culpa. Durante las siguientes semanas, comencé a adaptarme más a la vida con los Miller. No eran perfectos, pero eran constantes. Me preguntaron sobre mi día, me ayudaron con las tareas y me animaron a probar cosas nuevas. Incluso comencé a abrirme en la escuela, uniéndome a un par de clubes y haciendo amigos. Pero el enojo que sentía hacia mis padres no desapareció. En todo caso, creció. Pero yo sabía una cosa. No iba a dejar que su decisión me definiera. Entonces comencé a unirme a clubes en la escuela. No porque de repente quisiera ser el niño más sociable del planeta, sino porque necesitaba mantenerme ocupado. Primero me inscribí en el equipo de debate. Pensé que ya estaba acostumbrado a discutir gracias a Greg y Laura, así que ¿por qué no aprovecharlo? Resultó que era bastante bueno en eso. Luego conseguí un trabajo a tiempo parcial. El señor Miller había estado insinuando durante semanas que podría disfrutar gastando algo de dinero, así que cedí y presenté mi solicitud en una librería local. No era glamoroso, pero me encantaba estar rodeado de libros y de personas que realmente querían hablar de ellos. Además, me dio una pequeña muestra de independencia. Cada cheque de pago se sentía como un paso hacia la construcción de un futuro que era mío y solo mío. En algún momento del camino conocí a Ryan. Ryan me trató como a un niño normal, no como un caso de caridad. Cuando le hablé de mis padres, él simplemente asintió y dijo: «Eso está mal, hombre. ¿Quieres jugar videojuegos?». Una tarde, volví a casa de la escuela y encontré la casa inusualmente silenciosa. Normalmente, la señora Miller estaría en la cocina tarareando alguna lista de reproducción de canciones antiguas mientras el señor Miller jugueteaba con algo en el garaje. Pero esta vez oí voces apagadas que venían del comedor. Me detuve en el pasillo, fuera de la vista, esforzándome por escuchar.
¿Deberíamos decírselo? Esa era la voz de la señora Miller, baja e insegura. Tiene derecho a saber, respondió el señor Miller. Si se trata de él, no podemos mantenerlo en secreto. Solo lo molestará. Lo está haciendo muy bien ahora mismo. Ella discutió. Al menos deberíamos esperar hasta saber más. Esta carta no explica mucho. Podría no ser nada. Me apoyé contra la pared con el corazón latiéndole con fuerza. Una carta sobre mí. Antes de que pudiera encontrar la manera de preguntar sin que pareciera que estaba escuchando a escondidas, el señor Miller suspiró. Está bien, esperaremos. Pero si vuelven a contactarnos, tendremos que confesar. Escuché pasos que se dirigían a la sala de estar y rápidamente me metí en la cocina, fingiendo que acababa de entrar. La señora Miller sonrió cuando me vio, pero no pude quitarme la sensación de que algo andaba mal. Más tarde esa noche, cuando todos estaban dormidos, me colé en el comedor. Sabía que no debía husmear, pero no pude evitarlo. Sobre la mesa había una pila de correo y, cerca del fondo, vi un sobre con mi nombre. Dudé antes de cogerlo. La dirección del remitente era de un despacho de abogados. Se me revolvió el estómago al abrirlo y leer las primeras líneas a quien pueda interesar. Este es un aviso sobre deudas no resueltas asociadas con Gregory y Laura. Como tutores designados de Adam, solicitamos cualquier documentación relevante sobre la situación financiera de la familia. Dejé de leer, me temblaban las manos. ¿Deudas? ¿Era esto de lo que Greg y Laura habían estado huyendo? Me habrían abandonado no porque no podían pagarme, sino porque no podían afrontar sus propios errores. Volví a meter la carta en el sobre y la puse otra vez en la pila, intentando que pareciera que no la había tocado. Mi mente estaba acelerada. No sabía qué hacer con esta información. Pero una cosa estaba clara. Greg y Laura habían estado mintiendo sobre algo más que sus problemas financieros. Cuando cumplí 16 años, las cosas empezaron a encajar. Había estado trabajando duro en la escuela, equilibrando mi trabajo y mis actividades extracurriculares, y estaba dando sus frutos. Mis notas eran buenas y mi entrenador de debate me dijo que tenía una posibilidad real de obtener una beca. Esa fue la primera vez que me permití imaginar un futuro que no involucrara a mis padres ni su bagaje. Me sentí bien, liberador incluso. Entonces la beca se hizo realidad. Todavía recuerdo el día que recibí la carta. Presenté mi solicitud por impulso, pensando que no habría manera de conseguirlo. Cuando abrí el sobre y vi las palabras viaje completo, no podía creerlo. Corrí escaleras abajo para mostrarles a los Miller, quienes estaban prácticamente radiantes de orgullo. La señora Miller me abrazó muy fuerte, y el señor Miller repetía, lo sabía. Sabía que podías hacerlo. Esa noche, decidí compartir la noticia en las redes sociales. No era muy aficionado a publicar cosas personales, pero sentí que este era un momento que valía la pena celebrar. Escribí algo breve y conciso sobre cómo el trabajo duro da sus frutos y lo agradecido que estaba por el apoyo que había recibido. Los comentarios comenzaron a llegar casi de inmediato. Amigos de la escuela, profesores, incluso compañeros de clase al azar que apenas conocía. Pero hubo un comentario que me hizo doler el estómago. Fue de Laura. Estamos muy orgullosos de ti, Adam. Volvamos a conectarnos pronto. Orgulloso de mí después de todo. Me quedé mirando el comentario durante lo que pareció una eternidad. Mi ira vuelve a salir a la superficie. No fue solo que comentaron. Fue lo casual que fue. Como si fuéramos simplemente parientes lejanos que habían perdido el contacto, no padres que habían abandonado completamente a su hijo. No respondí. ¿Qué podría decir? En lugar de eso, eliminé el comentario y los bloqueé a ambos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no necesitaba su aprobación ni sus sentimientos de culpa. La beca me dio un nuevo sentido de propósito. Me entregué aún más fuerte a mis estudios, decidido a demostrarme a mí mismo y tal vez un poco a ellos que podía tener éxito sin su ayuda. El señor Miller comenzó a darme muchas lecciones de educación financiera que realmente me parecieron interesantes. Me mostró cómo ahorrar, hacer un presupuesto y pensar en objetivos a largo plazo. No era glamoroso, pero era práctico y me dio una sensación de control que nunca antes había tenido. Con su estímulo, también comencé a dar clases particulares a estudiantes más jóvenes después de la escuela. No era algo que me hubiera imaginado hacer jamás, pero resultó que tenía un don para explicar las cosas de un modo que tuviera sentido. Además,
Me sentí bien al ayudar a los niños que estaban teniendo dificultades, especialmente porque sabía lo que era sentirse abandonado. Un día, durante una de nuestras sesiones de tutoría, Ryan me preguntó cuál era mi objetivo final. ¿Dónde te ves en 5 años? Lo dijo, reclinándose en su silla como si fuera la pregunta más casual del mundo. Lo pensé por un segundo antes de responder. Solo quiero ser estable, ya sabes, tener mi propio lugar, mi propia vida y no sentir que dependo de nadie más. Eso es sólido, dijo con una sonrisa. Pero no te olvides de divertirte un poco en el camino. Las palabras de Ryan se quedaron conmigo. Me di cuenta de que había estado tan concentrado en demostrar mi valía que no había dejado mucho espacio para nada más. Entonces, me hice una promesa a mí mismo de encontrar un equilibrio. Seguí trabajando duro, pero también comencé a decir que sí a cosas que normalmente evitaría. Noches de juegos con amigos, viajes por carretera espontáneos o incluso simplemente pasar el rato en el parque un domingo tranquilo. No fue mucho, pero me recordó que la vida no tiene por qué ser pura rutina y nada de alegría. A finales de ese año, me sentí una persona completamente diferente. Ya no estaba simplemente sobreviviendo. Yo estaba prosperando. Los Miller se habían convertido en mi roca. Ryan era como un hermano y finalmente sentí que estaba en un camino que era completamente mío. La ausencia de mis padres todavía me dolía a veces, pero no me definía. En todo caso, me impulsó a seguir adelante. Luego las cosas tomaron un giro diferente cuando llegó el día de mi graduación. Se suponía que sería la culminación de todo por lo que había trabajado. Era el día en que finalmente me iba a levantar, rodeado de la gente que me apoyaba, y decir, lo logré. Las semanas previas a la graduación fueron confusas. Apenas tuve tiempo para pensar. Los Miller estaban muy emocionados y hacían planes para una pequeña celebración en su casa después. Incluso Ryan, que normalmente ignoraba cualquier aspecto sentimental, parecía genuinamente entusiasmado por mí. Todavía recuerdo la mañana de la graduación como si fuera ayer. Mi mente no dejaba de pensar en todo lo que me había costado llegar hasta aquí. Desde el momento en que mis padres me dejaron en el porche de los Miller hasta todas las noches que me quedé despierto estudiando solo para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo. Lo pensé todo. La señora Miller había planchado mi toga de graduación la noche anterior y la había dejado colgada en la puerta de mi habitación con una notita que decía: «Estoy muy orgullosa de ti, Adam». Sonreí cuando lo vi. No era solo la nota. Fue todo lo que habían hecho por mí en los últimos 5 años. Ya no eran simplemente padres adoptivos. Ellos eran mi verdadera familia. La ceremonia en sí fue exactamente lo que se esperaba. Cuando llamaron mi nombre, crucé el escenario para recoger mi diploma. Y por un breve momento, pareció como si el tiempo se detuviera. La multitud estaba aplaudiendo y podía escuchar a los Miller y a Ryan gritando mi nombre como si fuera una estrella de rock. Fue todo lo que esperaba. Pero por supuesto, nada en mi vida permanece perfecto por mucho tiempo. Después de la ceremonia, nos reunimos afuera para tomar fotografías. Los Miller estaban radiantes y Ryan hacía chistes tontos sobre cómo mi diploma probablemente estaba escrito con crayón. Emma incluso apareció, lo cual fue una sorpresa ya que normalmente ella era reservada. Sentí que mi mundo era exactamente como debería ser hasta que los vi. De pie al borde de la multitud estaban Greg y Laura. Al principio pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Hacía años que no los veía y definitivamente no los había invitado. Pero allí estaban, vestidos como si acabaran de bajar de un crucero, escaneando a la multitud como si estuvieran buscando algo o a alguien. Traté de ignorarlos, esperando que se fueran una vez que se dieran cuenta de que no los iba a reconocer. Pero Greg me llamó la atención y antes de que pudiera darme la vuelta, comenzó a caminar hacia mí, arrastrando a Laura detrás de él. Mi pecho se apretó cuando se acercaron, con sus rostros cubiertos de sonrisas falsas. «Adán», dijo Laura, con una voz demasiado alegre para alguien que había abandonado a su hijo. «¿Te ves tan mayor?» Greg me dio una palmadita en el hombro como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. «Estamos muy orgullosos de ti, hijo. Este es un día muy importante para todos nosotros. Para todos nosotros». La audacia de esa afirmación me hizo reír. Los miré fijamente, sin saber si debía gritar, llorar o alejarme. Los Miller y Ryan estaban parados a unos metros de distancia, claramente confundidos,
pero sin querer intervenir. ¿Qué estás haciendo aquí? Pregunté manteniendo la voz firme, aunque me temblaban las manos. Venimos a celebrar contigo, dijo Greg como si fuera lo más normal del mundo. Hemos cometido errores, Adam. Pero siempre quisimos lo mejor para ti, intervino Laura, con una voz que destilaba falsa sinceridad. Te extrañamos mucho. Pensamos que este sería el momento perfecto para reconectarnos como familia. No podéis llamaros mi familia, dije. Me abandonaste. Me dejaste con extraños y ni siquiera te molestaste en comprobar si estaba bien. Y ahora quieres aparecer como si nada de eso hubiera pasado. La sonrisa de Laura vaciló y la cara de Greg se puso roja. Eso no es justo, Adam, dijo Greg, tratando de mantener la voz tranquila. Hicimos lo que pensamos que era mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? Le respondí. ¿Quieres decir lo mejor para ti? No te quedes aquí y actúes como si lo hubieras hecho por mí. Estabas viviendo la vida de tus sueños mientras yo intentaba descubrir cómo sobrevivir sin ti. A estas alturas la gente empezó a darse cuenta. El molinero se acercó. Sus rostros eran una mezcla de preocupación y enojo. Emma me sorprendió más. Ella se acercó a Greg y Laura y les dijo, no pueden arruinarle esto. Ya hicieron suficiente. Fue la primera vez que la vi enfrentarse a ellos y no podría haber estado más orgulloso. Greg intentó discutir, pero Laura tiró de su brazo, susurrando algo sobre causar una escena. Ambos me miraron una última vez. Sus rostros eran una mezcla de frustración y lástima antes de darse la vuelta y alejarse. Los Miller se apresuraron a intervenir, me envolvieron en un abrazo y me recordaron que hoy era el día de mis logros, no de su drama. Ryan me entregó un pañuelo, murmurando algo sobre que debería cobrarles por daños emocionales, lo que realmente me hizo reír. El resto del día fue confuso. Regresamos a la casa de los Miller, donde decoraron el patio trasero con serpentinas y globos. Y por unas horas, me olvidé de Greg y Laura y simplemente disfruté estar rodeado de las personas que realmente importaban. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me senté en el porche con Emma. Ella me miró y dijo, lo siento por todo. No lo vi antes, pero tenías razón. Nos manipularon. Solo se preocupan por ellos mismos. No sabía qué decir, así que simplemente asentí. Nos sentamos allí en silencio por un rato. Sentí que Emma y yo estábamos en la misma página y eso era suficiente. Ese día no se trataba solo de graduación. Se trataba de finalmente defenderme y cortar lazos con las personas que habían tratado de hundirme. No fue fácil, pero era necesario. Pero yo sabía que mis padres aún no habían terminado. Su repentino contacto conmigo. La forma en que insistieron en volver a mi vida después de todos estos años me hizo sentir que había algo mal y no podría tener más razón. Una semana después de mi graduación, recibí un correo electrónico de Laura. Al principio pensé que podría ser una disculpa, aunque en el fondo sabía que no era así. Fue largo, lleno de medias verdades y excusas. Ella escribió sobre lo difíciles que habían sido las cosas para ellos, cómo habían cometido errores, pero siempre tuvo mis mejores intereses en el corazón. Luego me dijo, esperamos que podamos superar esto y reconectarnos como familia. Lo estás haciendo muy bien y estamos orgullosos de ti. Quizás podrías ayudarnos en estos momentos difíciles. Ayudarlos. Después de todo lo que hicieron, o mejor dicho, lo que no hicieron. Tuvieron el descaro de pedirme ayuda. Fue ridículo de una manera que no tenía nada de gracia. No respondí. Eliminé el correo electrónico y bloqueé su dirección, pero el enojo permaneció como un invitado no deseado. Emma había estado vigilándolos, más por curiosidad que por cualquier otra cosa. Ella me contó sobre sus últimas travesuras. Habían gastado todos sus ahorros intentando mantener la imagen de su llamada vida de ensueño, y el blog de viajes había fracasado, dejándolos con nada más que deudas y mal crédito. Habían vendido la mayoría de sus pertenencias y estaban durmiendo en el sofá de casa de parientes lejanos que, según Emma, estaban empezando a perder la paciencia con ellos. Son un desastre, dijo Emma una noche durante una llamada. Pero todavía te culpan de todo. Creen que si los perdonan, todo se arreglará mágicamente. ¿Perdonarles qué? ¿Dejarme sin hogar a los 12 años? Espeté, y la amargura se reflejaba en mi voz. Emma suspiró. No digo que tengan razón, Adam. Solo te digo lo que dicen. Su caída no fue algo que celebré,
pero tampoco puedo decir que me sentí mal por ellos. Ellos tomaron sus decisiones y ahora estaban lidiando con las consecuencias. Mientras tanto, mi vida seguía adelante. Una tarde, recibí una notificación en mi teléfono que me dejó sin palabras. Greg y Laura me encontraron en LinkedIn. Habían dejado un comentario en una publicación que hice sobre mi próxima beca. Estamos muy orgullosos de ti, Adam. Nos ponemos al día pronto. Era casi idéntico al comentario que habían dejado en mi publicación de graduación. Ni siquiera sabía que sabían cómo funcionaba LinkedIn. Los bloqueé inmediatamente, pero no fue suficiente. Comenzaron a enviar mensajes a personas de mi red, compañeros de trabajo, profesores e incluso los Miller. Los mensajes eran todos iguales, una mezcla de culpabilidad y mentiras descaradas sobre cómo los había abandonado. Uno de los mensajes llegó a mi jefe en la librería, quien un día me tomó aparte para preguntarme qué estaba pasando. «Mira, no quiero entrometerme», dijo, «pero alguien que dice ser tu padre nos envió un correo electrónico». Fue extraño. Me sentí mortificado. «Lo siento mucho», dije. «Realmente no son parte de mi vida. Yo me encargaré de ello». Para su crédito, mi jefe no me presionó para obtener más detalles. Ella simplemente asintió y dijo, «Bueno, si nos vuelven a molestar, avísame. Los respaldamos». Escuchar eso fue un alivio, pero también me hizo darme cuenta de hasta dónde estaban dispuestos a llegar Greg y Laura. No les bastó con invadir mi vida personal. Estaban intentando sabotear también mi vida profesional. En ese momento, Emma intervino y publicó una declaración pública en sus redes sociales, denunciándolos. Ella no se contuvo y detalló cómo nos habían abandonado a ambos y se negaron a asumir la responsabilidad de sus acciones. Adam y yo hemos trabajado duro para reconstruir nuestras vidas sin su apoyo. Ella escribió, «No les debemos nada». Su publicación se volvió viral y cientos de personas comentaron en apoyo. Si bien fue reconfortante ver a tantos desconocidos apoyándonos, también agravó la situación. Greg y Laura comenzaron a despotricar, publicando sus propios comentarios dramáticos sobre lo desagradecidos que éramos y cómo ellos habían sacrificado tanto por nosotros. Sus publicaciones estaban llenas de medias verdades y mentiras descaradas, pero cuanto más hablaban, más gente los descubría. Entonces Emma me llamó, su voz inusualmente emocionada. «¿Recuerdas aquella antigua unidad de almacenamiento que tenían? Resulta que dejaron de pagarlo y el propietario me dejó agarrar algunas cosas antes de despejarlo. Una hora más tarde, apareció en mi casa con una caja de cartón maltratada. Tienes que ver esto», dijo dejándolo sobre la mesa. Dentro encontré una carpeta llena de papeles, facturas sin pagar, avisos de ejecución hipotecaria y cartas de agencias de cobranza. Se me hundió el estómago al hojearlos. Vivían muy por encima de sus posibilidades, dijo Emma con amargura. Negocios fallidos, tarjetas de crédito al límite. Pareciera que corrieron en lugar de enfrentarlo. Cerca del final de la pila, una carta de su abogado me llamó la atención. Mencionó reestructurar las finanzas y reducir la dependencia para racionalizar gastos. Mi nombre estaba allí, listado como un pasivo. Cerré la carpeta de golpe, con las manos temblando. «No se fueron porque no podían pagarme», dije en voz baja. «Se fueron porque era más fácil que limpiar su desastre». Emma se quedó en silencio por un momento antes de decir, «Pensé que merecía saberlo». «Gracias», murmuré. Después de que ella se fue, me quedé mirando la carpeta, dividido entre quemarla y guardarla como prueba. Al final lo conservé. No para ellos, sino para mí. Cuando comencé la universidad, su reputación estaba en ruinas. La gente estaba denunciando sus campañas de financiación colectiva como fraudulentas, e incluso los familiares con quienes se habían estado quedando los habían echado. Según Emma, vivían en su coche, todavía aferrados a la idea de que les debía algo. Mientras tanto, yo estaba prosperando. La universidad fue todo lo que esperaba que fuera y estaba decidido a aprovechar al máximo mi beca. También comencé un pequeño negocio paralelo enseñando talleres de educación financiera en el campus. No fue nada lujoso, pero me sentí bien al retribuir algo, especialmente sabiendo lo mucho que los Miller me habían enseñado sobre cómo administrar el dinero. Un día, durante mi segundo semestre, recibí una llamada de Emma. «No te lo vas a creer», dijo, con un tono que era a partes iguales de frustración e incredulidad. Se presentaron en mi apartamento. «¿Qué?»
Pregunté, con una opresión en el pecho. Les estaban llorando, rogándome que te convenciera de hablar con ellos. Dijeron que estaban desesperados. Suspiré, frotándome las sienes. ¿Qué dijiste? Les dije que se fueran. Dije, si volvían a aparecer, llamaría a la policía. No sabía si sentirme enojada o aliviada. Una parte de mí odiaba que todavía intentaran arrastrar a Emma a su lío, pero otra parte estaba orgullosa de ella por mantenerse firme. Había recorrido un largo camino desde la chica tranquila que solía evitar los conflictos a toda costa. No les debía mi perdón, mi dinero ni mi tiempo. Lo que debía, me lo debía a mí misma para seguir construyendo la vida que quería, libre de su influencia. Pero, por supuesto, Greg y Laura no habían terminado conmigo. No eran el tipo de personas a las que se les podía dejar ir, sobre todo cuando creían que había algo para ellos. Empezó con las llamadas, números aleatorios que aparecían en mi teléfono a todas horas del día. Normalmente los ignoraba, pero un día cometí el error de contestar. Era mi tía Karen, una pariente que no había hablado con ella en años. No perdió el tiempo. Adam, ¿qué te pasa? Me espetó antes de que pudiera saludarla. Disculpa, dije, completamente desprevenida. Tus padres están pasando apuros, viviendo en su coche, y tú los ignoras como si no existieran. Son tu familia, Adam. Les debes al menos un poco de amabilidad. Me contuve para no reírme. ¿Amabilidad? ¿Me mostraron amabilidad cuando me dejaron en un hogar de acogida y nunca miraron atrás? ¿Me mostraron amabilidad cuando me dejaron a mi suerte a los 12 años? Karen resopló, claramente sin esperar que yo respondiera. Estaban haciendo lo que creían que era mejor. La gente comete errores, Adam. Estás siendo desalmado. Colgué. No estaba dispuesto a desperdiciar mi energía explicándomelo a alguien que claramente no tenía idea de lo que había pasado, o peor aún, no le importaba. Durante las siguientes semanas, recibí llamadas similares de parientes lejanos, la mayoría de los cuales no se habían molestado en comunicarse conmigo en años. Era el mismo guión cada vez. Yo era el hijo ingrato, el egoísta que no podía perdonar a sus pobres padres. Lo que ninguno de ellos parecía entender era que Greg y Laura no eran solo malos padres. Eran tóxicos, manipuladores y totalmente reacios a asumir la responsabilidad de sus acciones. Ayudarlos solo me arrastraría nuevamente a un lío del que luché tanto por escapar. Cuando las llamadas no funcionaron, Greg y Laura llevaron las cosas al siguiente nivel. Un día, recibí un correo electrónico de un abogado que los representaba. El solo asunto del mensaje me revolvió el estómago. Aviso de intención de buscar apoyo financiero. Lo abrí, hojeando la jerga legal que básicamente se reducía a esto. Me estaban demandando por abandono financiero. Según el correo electrónico, creían que estaba obligado a apoyarlos ahora que había tenido éxito. Fue ridículo. Lo primero que dije es que no era millonario. Claro que lo estaba haciendo bien, pero todavía estaba en las primeras etapas de mi carrera. En segundo lugar, había estado en un hogar de acogida. Legalmente no les debía nada. Reenvié el correo electrónico a un abogado con el que me habían conectado los Miller, quien me aseguró que era una amenaza vacía. No tienen caso, dijo. Están tratando de asustarte para que les des dinero. No te involucres. Fue un buen consejo, pero aún así me dejó un mal sabor de boca. La idea de que pudieran tergiversar la historia, de que pudieran hacerme pasar por el malo después de todo lo que habían hecho, me sentó como sal en la herida. Pero en lugar de darle vueltas al asunto, volqué mi energía en mi trabajo. A estas alturas, mis talleres de educación financiera ya se habían convertido en algo mucho más grande. Lo que había comenzado como un trabajo secundario era ahora una organización de pleno derecho que ayudaba a jóvenes adultos de todo el país a aprender cómo administrar su dinero y construir su futuro. Me he asociado con organizaciones sin fines de lucro, escuelas e incluso algunas empresas importantes. Cada éxito me hacía sentir como un paso más lejos de la persona que era cuando Greg y Laura me dejaron atrás. Recientemente, recibí un correo electrónico de un productor que había escuchado mi historia a través de uno de mis socios sin fines de lucro. Estaban trabajando en una serie sobre resiliencia y querían presentarme. Al principio tenía dudas. Realmente quería que mi historia la viera el mundo, pero después de hablarlo con los Miller y Emma, decidí hacerlo.
Si compartir mi experiencia pudiera ayudar a que un solo niño en acogida se sienta menos solo, valdría la pena. El proceso de filmación fue surrealista. En un momento, me preguntaron si quería incluir algo sobre Greg y Laura. Lo pensé durante mucho tiempo antes de decidir mencionarlos brevemente. No para avergonzarlos, sino para dar contexto a mi viaje. Ellos tomaron sus decisiones, dije durante una de las entrevistas, y esas decisiones me moldearon de maneras que nunca esperé. Pero no me definen. Mi vida ahora, la familia que he construido, el trabajo que hago, eso es lo que importa. Pero durante una de las pausas del rodaje, el productor me tomó a un lado y me miró con expresión vacilante. «Hola, Adam», empezó. «Encontramos algo durante nuestra investigación. Se trata de tus padres. ¿Te parece bien oírlo?» Arqueé una ceja. En ese momento no estaba seguro de que algo pudiera sorprenderme. «Adelante», dije. Ella respiró profundamente antes de continuar. Resulta que los desalojaron tras incumplir varios préstamos. Además, tienen un historial de facturas impagas, y aquí es donde la cosa se complica, posibles acusaciones de fraude. Parece que se fueron de la ciudad para evitar problemas legales. La miré fijamente. Acusaciones de fraude. Las palabras se sentían pesadas, como si se hundieran en cámara lenta. Ella asintió. No fue nada importante, al menos no en la superficie, pero hay un patrón. Negocios fallidos, actividades sospechosas con tarjetas de crédito e intentos de obtener préstamos que no tenían forma de devolver. Dejaron a mucha gente colgada. La ira que pensé que había enterrado estalló de nuevo. Así que no eran simplemente egoístas. Estaban jodiendo activamente a la gente y huyeron cuando los alcanzaron. El productor me miró con simpatía. «Eso parece». Pensé, debería saberlo en caso de que surja el tema más adelante. Asentí, aunque mi mente estaba dando vueltas. Sus mentiras siempre me habían parecido personales, como si se tratara solo de mí. Pero saber que habían dejado un rastro de destrucción tras de sí lo hizo aún peor. Todo en ellos confirmaba que me habían abandonado porque les convenía, una forma de cortar de perder y empezar de nuevo. Cuando se estrenó el documental, la respuesta fue abrumadora. Me llegaron mensajes de personas que habían crecido en situaciones similares, agradeciéndome por compartir mi historia. Algunos dijeron que les dio esperanza. Otros simplemente dijeron que les hacía sentir vistos. Fue una experiencia humillante de una manera para la que no estaba preparado. Como era de esperar, Greg y Laura intentaron utilizar el documental en su beneficio. Fueron a las redes sociales y publicaron discursos largos y dramáticos sobre cómo los había pintado como villanos y cómo ellos eran las verdaderas víctimas. No funcionó en todo caso, fue contraproducente. La gente que vio el documental comenzó a denunciarlos, señalando los agujeros en sus historias y cuestionando sus motivos. Sus intentos de recuperar las simpatías solo consolidaron su reputación de manipuladores y egoístas. Mientras tanto, compré mi primera casa, un lugar acogedor en un barrio tranquilo donde finalmente podía sentirme como en casa. Invité a los Miller y a Emma a una cena de inauguración de la casa y pasamos la noche riéndonos, comiendo demasiado y recordando lo lejos que habíamos llegado. Emma también había estado prosperando. Se había graduado de la universidad y estaba comenzando su propia carrera, libre de la sombra de Greg y Laura. Honestamente, no me arrepiento de las decisiones que tomé. Cortar lazos con Greg y Laura no fue fácil, pero fue necesario. Mi éxito provino de los Miller, Emma y la familia que formé. No sangre, sino la gente que apareció. Y eso es todo lo que importa. Al final del día, la familia no se trata de sangre. Se trata de quién aparece, quién se queda y quién te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y la familia que elegí, eran todo lo que podría haber esperado.